idea. Háganla así hoy día si es que pueden, porque no es muy larga, pues son 8 ejercicios nomás, ¿ya? Y les voy a explicar desde donde quedé la clase pasada, pero después igual le vamos a hacer una recapitulación si es que alcanzamos. Ya, en el ejercicio 14, esto era porque yo les había hecho 8 ejercicios y después les agregué otros 8 más, por eso es que dice 14, no es que en la prueba hayan 14 ejercicios, son 8 nomás, ¿ya? Y vienen como más o menos las mismas preguntas similares, solo que les puse un poquito más de grado de dificultad en algunos para ver si se había entendido y para reforzar, obviamente. Ya, en esta figura, esta es una función, esta es una función seno, porque es como que está desplazada, pero igual pasaría aquí por el 0, 0, ahí. Aquí. Y en esta función seno lo que les están pidiendo es calcular la amplitud y el periodo. La amplitud era la distancia que hay desde el eje de equilibrio. El eje de equilibrio es el que pasa justo por la mitad de la curva, ¿ya? Ese es de 2, ¿no? ¿Ah? Ese es de 2. De 2. Ah, sí, sí. Este es el eje de equilibrio que pasa justo por la mitad de esta función. Esta es una función periódica porque se repite, ¿ven? Ahí sube, baja, sube, baja, sube, baja, siempre es igual. Por eso se llama periódica, porque se va repitiendo lo mismo, ¿ya? Y es la distancia desde el eje de equilibrio hasta el punto máximo, o de la distancia del eje de equilibrio hasta el punto mínimo. Esa distancia es lo que se llama la amplitud. Entonces, la vez pasada, algunos dijeron la amplitud es 4, porque dijeron de aquí... Profe, la amplitud es 2, ¿no? La amplitud aquí es 2, porque en el ejercicio anterior, ¿qué pasaba? Que el eje de equilibrio calzaba justo con esta línea, pero en este caso que no calza, no se trata de llegar y decir, hasta aquí llega, así que esa es la amplitud. No, se trata desde la línea que está a la mitad. Ese es el eje de equilibrio de la curva. Esto se usaba mucho en física para las ondas. Las ondas se forman de manera como digamos, una función seno, una función coseno. También en los resortes, en el agua, bueno, el agua son ondas también. Todo eso, ahí se usa la función seno y la función coseno, como para representar la variación. Entonces, acá, aunque me quede la chacra, les voy a explicar lo que era en el otro ejemplo, para que vean la diferencia. Ahí no sé en qué, cuál quedé. No, antes. No, era después parece. Me fui muy antes. De ahí les voy a volver a repasar un poquitito esto, ya, para los que no han estado en la clase. Bueno, lo que alcance. Esta es similar a la otra, pero aquí la diferencia es que el eje de equilibrio es justo el eje X. Entonces aquí sí calza con que uno dice, el punto máximo, la distancia de esta línea del eje X al punto máximo es 2, y aquí también es 2, pero negativo, pero en las distancias se toma como positivo. Entonces ahí sí calzaba justo con el eje Y donde estaba apuntando la curva, el punto máximo. En cambio la otra no, ¿por qué? Porque la otra, lo que pasa es que está desplazada. Ese se hizo ahí una traslación vertical, subió la figura. Entonces, no calza con esa. Entonces, por esa razón es que no corresponde a eso. Ya, rápidamente. Falta. Aquí está. Ya, mucho. Entonces aquí mi amplitud no es 4 porque la amplitud no es la distancia del eje X al punto máximo. No es eso. Es la distancia del eje que está al medio. Este eje que es, ¿ya? Y de este eje, ¿qué distancia hay aquí? Si ustedes se fijan, aquí son 2 cuadraditos, ¿ya? Y para acá también son 2 cuadraditos hacia abajo. Así que aquí la amplitud es 2, no 4, ¿ya? Otra manera de sacarlo es restando. Ustedes restan el punto máximo, 4, menos el mínimo, 0, lo cual me da 4, y lo dividimos por la mitad. Eso sí es importante, hay que dividirlo por la mitad, porque no, como les digo, no es la distancia que hay desde el mínimo al máximo, sino del eje de equilibrio. Entonces aquí justamente la amplitud es 2,
Y el periodo se veía en el eje X y es la distancia que hay desde de donde se inicia un ciclo hasta donde termina. Los ciclos son, aquí por ejemplo, aquí hay medio ciclo que está subiendo y después baja. Hasta ahí se completa el ciclo. ¿Por qué? Porque después aquí voy a volver a subir, bajar. Sube, baja. Entonces ahí lo que les piden cuando les piden el periodo es la distancia que hay desde donde inicié yo a medir, porque la verdad es que puede ser en cualquiera de las partes acá. Yo aquí medí desde el eje Y, pues desde donde partió aquí, desde ese puntito. Yo digo, ¿cuál es la distancia de aquí hasta aquí? Eso es lo que necesito, porque de aquí hasta acá se cumple el ciclo completo. Entonces, usted aquí dice sube, baja, y ahí se cumple el ciclo, sube, baja, y se cumple el ciclo. Entonces, lo que queremos saber es qué medida hay aquí. Y esa se ve en el eje X. Aquí en el eje X se ve esa medida. O sea, ustedes me tienen que dar ahí respuesta para este ejercicio, así como pi medio, pi cuarto, 3 pi cuarto. ¿Cuánto sería el periodo en este ejercicio? Piensen, es la distancia que hay de aquí hasta aquí, porque ahí se cumple el ciclo. ¿Cuánto sería? Pi cuarto, ¿no? Sí, sería pi cuarto. Entonces, este sería el valor, ¿me entienden? En el caso anterior también era distinto, porque ahí tomaba un pedazo de acá y un pedazo allá. Igual se podía hacer, pero ahí lo sumamos nosotros, porque quedaba un pedazo para el lado de los negativos y un pedazo para el lado de los positivos. Entonces aquí la amplitud es 2 y el periodo es pi cuarto, ¿ya? A ver, voy a volver a retroceder para quedar mareados aquí. Después la corto el video y así no salen con tanta cosa. Acá ven, Profe, ¿y cómo se calculaba eso del pi cuarto, todo eso? acá por ejemplo, en este ejercicio, en este que era el que teníamos antes, aquí sucede que de aquí a acá hay pi, menos pi, pero en la medida es pi nomás, porque las medidas se toman positivas. Aquí esto es para dar la orientación solamente en el gráfico. Aquí, de aquí a acá es pi, y de aquí a acá también es pi. Entonces, como aquí inicia el periodo, baja, después sube. El periodo, como les decía yo, uno la puede tomar desde cualquier punto, solo que después tiene que llegar hasta donde se vuelve a repetir de nuevo el ciclo. Así se va tomando el periodo. Aquí son pi, aquí también son pi, y de aquí hasta aquí es cuando ya se empieza de nuevo a repetir el ciclo. Aquí va a bajar de nuevo y va a subir. Y acá también lo mismo. Entonces aquí el periodo son 2pi. ¿Por qué? Porque se suma este de aquí con el de allá. ¿Me entienden? Y después, para sacar la función, porque eso es lo que preguntan en la 7 y la otra también, pero de ahí lo voy a recordar con esto y después retomo la otra. Aquí en la A, porque esta es la fórmula de función seno o coseno. Si es función coseno, va a ir aquí cos en vez de seno. Esa es la única diferencia. Aquí en la A va la amplitud, o sea, va este 2. Y aquí después va adentro la B por la X. La B se calcula con esta fórmula. No es el periodo, pero sí incluye el periodo. Y acá lo que se hace es reemplazar, aquí se reemplaza el valor de la P de periodo. Entonces aquí les quedaba, ¿qué pasó? No sé qué apreté, pero ya. Aquí se reemplaza en vez de P, se pone 2P, 2pi. 2pi es la P, porque el periodo, este dato, es el que va aquí abajo. Este de arriba no cambia, no va a cambiar, siempre va en la fórmula. Luego esto se podía simplificar y dicen 2 en 2, 1. Es un entero. Entonces aquí la B vale un entero. Entonces mi función quedaba así, porque aquí adelante se pone la amplitud, que es 2, después se pone seno, y de aquí iría 1 por x. Pero ustedes saben que 1 por x es x, así que por eso queda así. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, en esta otra es la misma cuestión. Vamos a quedar mareados, pero no importa. Importante que vayan entendiendo. Ya, en esta, por ejemplo, en la misma situación, aquí el A va a ser 2, casualmente, y acá va a ser 2pi, y aquí abajo vamos a tener que poner este valor, el periodo, pi cuarto. Entonces ustedes acá ponen 2pi, aquí abajito ponen pi cuarto, ¿ya? Aquí como tengo una fracción abajo, y esto es una división ahí, aquí esta línea significa división, vamos a usar un truquito, es un poquito más complejo que el anterior. Lo que hay que hacer es ponerlo como una multiplicación
en que el segundo se da vuelta. Acuérdense que la división en las fracciones se mantenía el primero y el segundo se da vuelta. O se multiplicaba cruzado, esa era otra alternativa. Pero nosotros la vamos a usar con el método de darlo vuelta. Entonces, acá, ven, yo mantuve este, y este de acá lo di vuelta. Puse el 4 arriba y pi abajito. Luego esto, los pi, los simplificamos, se van, y acá el 2 con el 4 hay que multiplicarlo. Si estuviera el 2 como abajito, ahí se podría simplificar, pero en este caso, como quedan los 2 arriba, aquí el 2 y el 4, se multiplica y les queda 2 por 4, 8. Y esta es la b. Luego, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos acá. Aquí pongo el 2, obviamos el punto porque no es necesario ponerlo después, se pone 2 seno, y aquí ponemos el 8 y también obviamos el punto. Así que queda así. ¿Se fijan? Esa es la manera, ¿ya? Siempre cuando tengan que sacar el valor de b, van a tener que terminar simplificando. Siempre hay que simplificar. Hay que simplificar los pi si es que está repetido, porque si no está repetido no se simplifica, se deja nomás. Y también los números hay que ver si se pueden multiplicar o si se pueden simplificar, ¿ya? Pero eso ya es la parte, digamos, aritmética. Profe, Dime. pero ahí, ¿cómo supo que era el pi cuartos el periodo? ¿Podría explicar eso de nuevo? Que no entendí muy bien, porfa. El periodo es cuando se repite el ciclo. Yo me posicioné aquí. Ustedes pueden posicionarse en cualquier parte, pero yo les aconsejo que lo hagan desde aquí. Un ciclo se repite, o sea, cuando el ciclo ya empieza de nuevo a repetirse, es cuando ya tengo que considerar que se está dando el periodo. Aquí, desde aquí sube y aquí baja. ¿Te fijas? Hasta ahí. Y aquí se vuelve a repetir lo mismo. Va a subir y va a bajar. Va a subir, va a bajar. Eso quiere decir que el periodo es en esta distancia, en esta medida. ¿Te fijas? Estas medidas que están aquí son todas iguales y yo para sacarlas tengo que ver de aquí a acá cuánto mide. De aquí a acá lo pueden ustedes ver aquí abajito. ¿Ves? Aquí desde el 0 hasta ese punto vale pi cuarto. Entonces por esa razón es que el periodo es pi cuarto. De aquí hasta acá también es pi cuarto, porque si tú a pi cuarto le agregas otro pi cuarto, o sea, es como un cuarto más un cuarto, digamos, te va a dar pi medios, ¿te fijas? Si a la mitad, un medio, le agregas pi cuarto, te va a dar los 3 pi cuartos, ¿sí? Si a 3 pi cuarto le agregas un cuarto, ahí va a dar 4 pi cuartos, que es un entero, y por eso es que aquí queda pi. Entonces, lo que hay que fijarse siempre es de dónde parte esta curva, y después hay que situarse donde ya se vuelve a repetir el ciclo, donde se vuelve ya a repetir toda la misma forma de la curva. Si tú te posicionas aquí tú dices, ya aquí subió, bajó, y aquí va a volver de nuevo a subir, a bajar. Y acá lo mismo, ¿te fijas? Entonces, esa medida es la que a nosotros nos interesa sacar. En la que teníamos antes, voy a retroceder, a ver, un momentito. Aquí está. En esta, aquí empezaba, baja, sube, y aquí llega, y de aquí se va a volver a repetir. De nuevo va a bajar y va a subir, y nuevo va a bajar y subir, ¿te fijas? Entonces, en este ejercicio, mi periodo va a ir desde este valor, que es menos pi, hasta pi, ¿sí? Entonces, aquí el periodo yo no puedo decir que sea pi nomás, porque si no, ahí estaría como en la mitad del ciclo, estaría en la parte o que está bajando la curva, ¿sí? O que está subiendo. Entonces, aquí el periodo va desde aquí a acá, y como aquí la medida es pi, y aquí también es pi, por eso es que es 2pi. En cambio, en la otra están más juntitas. Esta es una onda de frecuencia que la frecuencia es mucho mayor. Entonces, por esa razón es que van los intervalos más juntos. Aquí, esto es lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Pero aquí, fíjense, aquí va como mucho más apretadito, ¿ven? Aquí como que van mucho más seguidas las ondas. Entonces yo puedo decir que aquí puedo empezar mi ciclo a medirlo, y aquí va a subir, así igual que en la otra, sube, baja, y queda ahí, y ahí ya de nuevo se va a volver a repetir. Entonces el periodo aquí en este caso va a ser desde aquí hasta ahí. De ahí hasta ahí, esa es la medida de cuántas veces se está repitiendo el periodo. Y eso casa justo con esta medida. Quiere decir que cada vez que pasan pi cuarto, va a volver a hacer lo mismo. Pi cuarto, vuelve a hacer lo mismo.
pi cuarto vuelve a hacer lo mismo, ¿ven? Se vuelve a repetir el mismo periodo. Aquí estas curvas no quedaron muy, esta no se parece mucho a estas medidas de separación aquí, no quedaron tan buenas. Ya, ¿se entendió un poco mejor o no? Sí, gracias. Ya, y ya habíamos visto esto, la fórmula que se reemplaza, ya, sigamos avanzando. En la 16 dice, esta yo diría que es la que más les cuesta, pero la voy a explicar más de una vez si es que es necesario. Acá dice, consideremos la oscilación armónica de un péndulo de resorte elástico. Este es el resorte. Se tomaron los siguientes datos de variación de la altura en centímetros respecto a su punto de equilibrio. El punto de equilibrio se supone que es ese. Ahí estaría como la línea del equilibrio, ¿ya? Y acá, en 0, esto marcaba 1,5, suponiendo que aquí está, no sé, pues el eje X. Después, perdón, no, en 0 medía 4, ahí. En 0 medía 4 de altura, o sea, como que aquí esa medida puede ser que hayan sido 4, de aquí hasta el eje, no sé dónde estará el eje, porque no aparece. Después, en 1,5, supongamos que sean segundos, en 1,5 de segundo, o minutos, no sé, como quiera. Ahí va a medir 7, o sea, esto está subiendo, va a quedar más arriba. Después en 2 va a ser 6,4, o sea, va a bajar un poquitito. Después en 2,5 baja más, o sea que estaríamos como en esta parte. Después en 4, en 3 segundos marcaría el 4, o sea que va a volver a estar ahí, así como en esa, ahí. ¿Ven? En 4 segundos va a estar en 2,5, ¿ya? Va a bajar de nuevo. Entonces, a lo que voy es que esto de aquí, si ustedes lo representaran en un gráfico, le va a ir dando como todos estos puntitos de la figura, ¿ya? Pero, ¿cómo se hace? Porque uno dice, bueno, pero tengo que graficar. No, no es necesario graficarlo. Lo que ustedes tienen que fijarse para sacar, por ejemplo, calcular el periodo y la amplitud, que es lo que me están pidiendo, para el periodo tienen que fijarse en el valor que esté repetido 3 veces. 3 veces que esté repetido ese valor, porque cuando esté repetido una vez, puede ser que esté haciendo el ciclo de subir o de bajar, como sea ahí la función seno o coseno, y en la otra, cuando se vuelve a repetir de nuevo el 4, va a ser como el ciclo de bajar o de subir, pues depende de cómo sea la forma. Pero me refiero que tienen que mirar aquí en la tabla, el valor que esté repetido 3 veces seguidas. O sea, seguido, me refiero, bueno, no tan seguidas, no uno al lado del otro, sino que me refiero que se repita, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan, el 4 es el que se está repitiendo 3 veces, ¿ya? Entonces quiere decir que mi periodo podría yo tomarlo como que se inicia en el tiempo 0, ¿sí? Y que termina, porque aquí sería como la mitad, y aquí la otra mitad, termina en el tiempo 5. Entonces, ¿qué hacen? Ya, primero miran en la tabla el valor que esté repetido 3 veces. Ese es el primer paso. Vemos cuál está repetido aquí, la altura. Siempre tiene en la variable que está abajo, en la variable dependiente. En esa tienen que ustedes mirar. Miramos que el 4 está repetido 3 veces, así que ese es mi candidato. Después miro el valor del tiempo en que se inicia con el que está primero, o sea, el 4. Aquí está el primero. Y con el tercero. El tercer 4 que tengo aquí, miro ese tiempo, porque ahí ya se completa el ciclo. Y estos dos valores los resto. Los tengo que restar porque siempre cuando quieren calcular una distancia, una medida, hay que restar los valores. Entonces ustedes aquí para el periodo restan el 5 menos el 0, 5 menos 0, lo cual me da 5. Y eso quiere decir que son 5 segundos el periodo. Significa que de aquí hasta ahí, en esta figura, pasaron 5 segundos. Después de aquí a acá también pasan 5 segundos. Esto se vuelve a repetir, 5 segundos, se vuelve a repetir, 5 segundos, se vuelve a repetir. Eso es lo que está indicando esta figura, ¿ya? Entonces, este periodo es 5. Y para la amplitud lo que tienen que hacer es mirar aquí el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya?
¿Por qué? Porque voy a tener que restar estos valores y dividirlos por 2 para saber la mitad, porque la amplitud era la distancia que hay desde el eje del equilibrio, aquí estaría mi eje de equilibrio, yo quiero la distancia que hay hasta ahí o hasta acá, porque es la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el máximo menos el mínimo y lo dividimos en 2. Entonces acá tenemos que elegir esos valores. En esta tabla, ¿cuál sería el máximo? La máxima aquí. El 7. Y El, el mínimo sería el 0, ¿no? claro. Entonces, máximo 7, mínimo 0. También de repente pueden haber valores negativos. Si hay valores negativos, bueno, ahí van a tener que restar un número negativo. Ahí van a quedarle con 2 menos, ¿ya? Y acá, entonces, ustedes ponen 7 menos 0, lo cual da 7, y eso lo dividimos por la mitad y me da 3,5. Quiere decir que esta amplitud, aquí, desde el eje de equilibrio hasta ese punto, son 3,5. De aquí también para acá son 3,5. ¿Ya? A ver, voy a volver a explicarles el que tenía antes, ¿no? Esto del jugar a devolverse es muy entretenido. Ya, lo bueno es que era este. Acá en este, ya voy a borrarle ahí, también se pedía lo mismo. Entonces acá miramos el valor que está repetido, que aquí en este caso era el 3. ¿Se fijan? El 3 está repetido 3 veces. Fíjense que yo no me fijé en el 1, porque el 1 aquí aparece 2 veces. Si apareciera otra vez más, ahí podría usarlo. Pero en este caso, lo que me conviene hacer es usar el 3. El 1 no, porque aquí se podría completar como medio ciclo, y la idea es que se complete el ciclo completo. Ya, entonces, estos 3 son los que están repetidos 3 veces. Veo el número que tengo arriba, el primer tiempo, que sería el 1, y el tercero de los tiempos, que sería el 9. Entonces aquí, a diferencia del otro que les había explicado recién, no voy a restar con 0. Ahí tengo que restar el 9 con el 1. ¿Ven? El primero que tengo aquí con el tercero que tengo acá. Y eso me da 8 segundos. Significa que aquí el ciclo van a pasar 8 segundos y se va a volver a repetir. ¿Se fijan? Y para la amplitud es lo mismo que les dije antes. Aquí elegimos el máximo, aquí el máximo es 6, ¿sí? Y el mínimo es 0, ¿sí? Entonces restamos 6 menos 0, lo cual me da 6, y ese 6 lo divido por 2, y ahí me va a dar la amplitud que sería 3 centímetros, ¿ya? Este es lo del frasco. Ah, parece que ese era el último. Ya, a ver, vamos a recapitular entonces. Vamos a retomar un poquitito. Les voy a mostrar la prueba también, para que vean que es lo mismo. Ahí también en la prueba les incluí los mismos ejercicios, los que estaban así del principio. Creo que llegué al final, por eso reclamo. Ya, les voy a mostrar la prueba, solamente para que la vean. ¿Dónde la tengo? Aquí, ya. Ven, esta es la prueba. Este es el primero es de frasco, el segundo es de dominio y recorrido, este es de los tiempos, este es de función seno o función coseno, depende del ejercicio. Este es de la ruleta, y estos son los que les expliqué al final. Así que mi idea ahora es darles de nuevo una repasada de lo que alcancemos, del 1 hasta el 5, ¿ya? Profe, una duda. Dime. Ya es que yo no estoy en algunas clases, pues, pero en caso de que yo tenga dudas, ¿le puedo hablar por WhatsApp o cosas así? Sí, me Ah, puede. ya, vale, gracias. Ya, me fui hasta el objetivo de nuevo. Ya, aquí. En la primera dice, se quiere confeccionar un frasco con las siguientes proporciones. Si el radio mide R, la altura mide 3R. Y yo ahí les decía, por ejemplo, si este mide 2 centímetros aquí, el radio de esta tapita del frasco, quiere decir que la altura van a ser 6 porque va a ser 3 por 2, 6. ¿Se fijan? Si acá mide, no sé, pues 3 centímetros, aquí va a medir 9. Esa es como la proporción en que está la medida del radio de la tapa o de la base, porque se supone que miden lo mismo, con respecto a la altura. Entonces, en este frasco, lo que les preguntan, ¿cuál es el volumen que contendrá el frasco en función del radio basal? O sea, lo que le están pidiendo es la fórmula, digamos. Para eso, ustedes tienen que saber cuál es la fórmula de volumen de esta figura. Entonces, este es un cilindro, ¿sí? Entonces necesitamos el volumen del cilindro. Y acá es el área basal, esa,
o esa de arriba, porque las bases son iguales, por la altura. Y como la base, o la parte de arriba, es un círculo, eso se sacaba con la fórmula pi por r cuadrado. Por eso es que está este pi por r cuadrado. Cuando es área, se sacaba con pi por r cuadrado. Cuando era perímetro, era 2πr. Y aquí el h hay que reemplazarlo, porque esta parte lo dejan igual, pero aquí el h hay que reemplazarlo por el h que sale aquí, que serían los 3r. Entonces esto les va a quedar así. Pi por r cuadrado, que es esta parte, y en vez de h ponemos 3r. ¿Se fijan? Y esto lo arreglamos un poquitito y llegamos a la respuesta. El 3, en vez de ponerlo aquí, lo ponemos adelante, y las r se suman, porque aquí tienen una, está elevado, pero está elevado a 2, ¿sí? Entonces aquí tengo elevado a 2 y aquí tengo elevado a 1 imaginario. Los tengo que sumar, ¿se fijan? Entonces al final me queda 3pi por r al cubo, está elevado a 3, ¿ya? Y ahí está listo el ejercicio. Sí, solamente hay que hacer eso, hay que encontrar la función, la fórmula que corresponda. Este es como mi f de, que les ponía yo f o g, esa es la d, aquí de volumen, porque la letra puede ser cualquiera. Y la r es como la x que uno les ponía, así como que esto es f de x, y aquí como que esta parte es fija, y aquí quedaría como x elevado a 3. Eso en función como si fuera con x, ¿ya? Pero aquí está con r y con b, porque así uno la asocia con el frasco, porque esa es la idea. Y en la 2 se les pregunta el dominio de la función volumen del ejercicio anterior. El dominio, ustedes tenían que decirlo así como en función si era todos los números reales, solo los reales positivos, solo los reales negativos, los reales positivos y el 0, en ese sentido. Y para eso lo que ustedes tienen que pensar son en el tipo de valores que puede tomar el radio. El radio de este frasco no puede tomar valores negativos, o sea, no existe un frasco de radio menos 1 centímetro, ¿no? Las medidas en general de los frascos de la mesa, de lo que sea así, de ese tipo, no usan valores negativos, usan positivos. ¿En qué funciones se usaría el negativo? Por ejemplo, si estamos hablando de la temperatura. Si, por ejemplo, si ustedes están haciendo una función que estudian cómo varía, no sé, pues cualquier cosa del compuesto químico bajo determinadas temperaturas. Entonces ahí el compuesto químico ustedes lo ponen a temperaturas bajo 0, a 0, sobre 0. Entonces ahí mi dominio son todos los números reales. Pero en este caso solamente podemos tomar los valores que sean positivos. Entonces ahí tenemos dos alternativas, R o R más o R más y el 0. En este caso, ¿cuál sería? ¿R más o R más y el 0? ¿Cuál creen? R más, profe. R más, sin incluir el 0, porque si el 0 lo incluimos no tenemos frasco. Si aquí hubiera un 0, aquí ya no se hace todo 0. Entonces solamente es R más. Puede ser un frasco muy chiquitito. Si toman, por ejemplo, 0,1, quedaría muy pequeño. Pero igual quedaría. Lo más probable es que ahí pondrían un límite para empezar en la medida. En el ejemplo aquí no, pero en la realidad les darían desde tal medida. Desde 1 centímetro, 2 centímetros, ahí depende de lo que ellos ponen. Ya, en este ejercicio, hoy, ¿por qué salió sin ninguna transición? Ya, aquí sí, salió todo de un viaje. Dice, el tiempo de absorción de un medicamento está dado por la siguiente tabla. Esta es la tabla. ¿Qué modelo matemático se ajusta a esa situación? Y aquí yo les puse la alternativa. Porque este ejercicio, a diferencia del anterior, no puedo hacerlo así como deduciendo la fórmula, como en el anterior que pusimos la fórmula del volumen y después reemplazamos la altura. En este caso no se puede hacer así. Entonces lo que hay que hacer, porque no me indica cómo se está comportando el medicamento, aquí lo que hay que hacer es reemplazar estos valores en cada una de las funciones y ver cuáles calzan con los valores que tengo en la tabla acá. Entonces lo que tienen que hacer ustedes ahí es como ir reemplazando. O sea, que es un método lento, pero es el que corresponde hacer acá. Entonces, por ejemplo, aquí la C de concentración del medicamento, la cantidad de gramos que están siendo absorbidos en el medicamento,
Y acá el T es el tiempo, o sea, a medida que transcurre, aquí por ejemplo le pusieron el medicamento en 10 minutos, tenía 1 gramo, después en 20 minutos, 0,25, o sea, va a ir disminuyendo el medicamento en el organismo. ¿Mm? Y aquí en 50, 0,04, ¿ven? Ahí va disminuyendo en función del tiempo. Supongo yo que después que ya se agota, se lo volverán a administrar, o no sé, bueno, depende de la situación. Aquí reemplazamos entonces y vamos a usar el primer valor, el T igual 10. Entonces nos va a quedar 10, este 10 por 10. Y 10 por 10 les da 100. No me calza con esto. Eso quiere decir que la letra A inmediatamente ustedes la descartan. No la pueden utilizar porque, porque da 100 y el primer valor es 1. Así que ya, chao, chao con eso. En esta tenemos que poner 10 por 10 elevado a menos 1. Y cuando el 10 quedaba elevado a menos 1, se ponía un 1 abajo y se daba vuelta, porque el negativo aquí en el exponente le daba vuelta como la fracción. Entonces, ¿qué pasaba? Que después me iba a quedar como 1 partido por 10. Esto, si lo simplifico aquí, los 10 se me van, ¿y qué resultado me queda al final? El 1. Eso quiere decir que esta, la letra B, podría ser un candidato de respuesta, ¿se fijan? Pero tengo que verificar con los otros, porque puede ser que haya otro, más de uno que sirva. Y ahí hay que ya probar con el segundo valor. Acá, por ejemplo, en esta, ustedes ponen el 100 y aquí les va a quedar 10 elevado a menos 2, 10 elevado a 2 al cuadrado es 10 por 10, 100. Y también como está con negativo se da vuelta y por esa razón es que aquí queda como 1 partido por 100. Se van estos 100 y me queda 1, ¿ven? Aquí ya tenemos 2 candidatos, pues tenemos la B y la C. Así que como tengo 2 candidatos, voy a tener que, y no sé si hay otro tercero, tengo que verificar con las otras. Si no, vamos a tener que volver a reemplazar, pero con otro valor. Aquí vamos a poner el 10 y aquí quedaría, como es igual que esa parte, ¿ven? Esa parte es igual. Aquí queda 100 por esto mismo, porque era 10 elevado a menos 1, se da vuelta y me queda eso. Esto cuando yo lo simplifico, el 10 en el 100 cabe 10 veces, y 10 por 1 es 10. Así que esto me va a dar como resultado final 10, así que tampoco sirve, así que también la descartamos. Y esta menos, porque queda, 10, queda 100 por 10, lo cual da 1000, así que no sirve. Entonces, tengo 2 candidatos. Tengo la B y tengo la C. Para discernir cuál de las dos me sirve, vamos ahora a reemplazar el 20. Pueden reemplazar cualquier valor, pero generalmente uno se va en orden. Entonces aquí les va a quedar 10 por 20 elevado a menos 1, y también vamos a tener que dar vuelta ahí el 20, no les puse más desarrollo por el espacio nomás, porque no me cabía. Ustedes esa parte igual, yo sé que al final la van a hacer con calculadora, así que da igual. Ya, aquí esto si se simplifica, va a quedar el 10 en el 22, me va a quedar como un medio. Y 1 dividido en 2, al dividirlo da 0,5. No da 0,25 como sale aquí. Así que esa no me va a servir. Y yo supongo que esta sirve. Entonces aquí se pone el 100 y después aquí les va a quedar 20 elevado a menos 2. El 20 elevado a 2 es 20 por 20, lo cual da 400. De ahí salió el 400. Y se da vuelta porque es negativo y queda así. Se simplifica por 100. 100 en 100, 1. 100 en 404. Entonces les va a quedar un cuarto. Y 1 dividido en 4 es 0,25. A eso equivale, ¿ya? Entonces aquí la respuesta correcta era la letra C. Ese es el método para resolver el ítem 3. Ahora, si ustedes lo hacen con calculadora, con esa tecla que tiene el elevado, les va a salir al tiro el resultado. Pero eso les sirve, si ustedes están dando una prueba en otro lado no van a poder hacerlo. Aquí lo pueden hacer en su casa, pero en otro lado no. Si se acuerdan, por ejemplo, a ver, voy a poner, no sé, ¿qué era la respuesta correcta? Supongamos. 100, se pone 100 por, ahí les voy a mostrar, ahí, 100 por, ahí ustedes ponen 20
Y con esa tecla que está ahí, no sé, la que tiene un triangulito, ahí está. Con esa, ustedes pueden poner al tiro ahí el elevado a menos 2, ¿ven? Y les da al tiro el resultado, da 0,25. Esa es una forma rápida de resolverlo, ¿ya? Lo pueden comprobar así también. Ya, en esta, mira, si en todas me salió así, parece que fue porque me devolví. Ya, en esta lo que tenían que hacer, decía, sabiendo que el triángulo ABC es rectángulo en C, aquí está el ángulo recto, por eso les tienen que decir que es rectángulo en C, determina cuál es el cateto A. Este es el que me están pidiendo. Este es el A, este es el B y ese es el C. Alfa dice que vale 52 grados y la hipotenusa, que es esta línea, la C, mide 8 centímetros. Entonces, aquí lo que tenían que saber era si se utilizaba la función seno o la función coseno. Aquí se usa la función seno porque la función seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y este es cateto opuesto. Y este es hipotenusa. Por esa razón es que hay que utilizar la función seno y no la función coseno. La coseno se usa cuando es cateto adyacente al ángulo, el que está al lado del ángulo, partido por la hipotenusa. Ahí podrían usar la del coseno. Entonces, anotamos la definición, que ahí también ustedes después les voy a mandar el PPT para que lo vean, ¿ya? Y reemplazamos el 52, seno de 52, ponemos la A, y reemplazamos por el 8. Una cosita antes que se acabe, porque me queda menos de un minuto. Chiquillos, fíjense bien que cuando ustedes vayan a calcular ese ángulo,